Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Les quiero agradecer a todos por estar nuevamente hoy con nosotros en nuestro cuarto módulo de Emprende Escena, Venture Deals, a cargo de Chema Gil, académico del Máster de Instituciones Culturales de la Universidad de Barcelona. Tiene una amplia experiencia en gestión de organizaciones culturales, bagaje tremendo, así que espero que hoy le saquemos provecho al máximo a Chema y sobre todo esta semana que se nos viene buenísima. Quiero recordarles a todos que por favor puedan revisar sus micrófonos, puedan apagarlos, apagar su cámara también para poder hacer mejor de esta experiencia, que también puedan renombrarse, poner su nombre, apellido con el cual se inscribieron al Emprende, eso es muy importante para nosotros, ya saben que con eso nosotros vamos tomando, ¿cierto?, la asistencia. Así es que además quería contarles, aprovechando de que estamos todos hoy, y ya somos 107 personas, que la próxima semana les tenemos una sorpresa. El día 3 de febrero vamos a tener un taller de flujo de caja que se va a realizar a las 16:30 horas, con el mismo link que tienen de Zoom, por el mismo pueden integrarse, y vamos a publicar prontamente ya en nuestras redes sociales. Yo creo que mañana vamos a estar publicando toda la información respecto a este taller, que va a ser súper atingente y va a ser muy complementario a lo que veamos esta semana con Chema. Así que para que desde ya lo consideren y puedan inscribirse, va a ser abierto a todo público, pero obviamente tienen prioridades ustedes, así es que para que puedan estar atentos a nuestras redes sociales. Les dejo un abrazo a todos, disfruten esta sesión con Chema, así que Chema, bienvenido y mucho éxito en este módulo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir la pantalla con todos vosotros. Vale. Bueno, lo primero, deciros que para mí es un honor y una satisfacción poder estar esta semana con todos vosotros e intentar compartir algunas cuestiones alrededor de cómo somos capaces de superar los retos que significan valorizar las ofertas de los proyectos culturales de cada uno a la hora de buscar financiación y de buscar de qué forma obtenemos los dineros que necesitamos para hacer posibles, ¿no? Para poner ruedas a nuestras fantásticas ideas. Me voy a apoyar en esta presentación, es una presentación que está hecha con Prezi y el último día os colgaremos el link. No antes, porque tiene algunas sorpresas y tiene algunas cuestiones, algunos juegos, para que, como siempre me toca trabajar estos temas de financiación y no suelen ser los más atractivos, las cosas como son, y no suelen ser lo que más le gusta a la gente del mundo de la cultura. Es necesario, se tiene que hacer, pero no es lo que nos pide el corazón, ¿no? Entonces, pues intento hacerlo lo más llevadero posible y espero que pueda conseguirlo. Y por lo tanto, para que no se chafen esas sorpresas o esas cuestiones, lo tendréis el último día. También os iremos dejando materiales. Hoy os dejamos la bibliografía de soporte que me parece que puede ser interesante para vosotros, y una hoja que sí que os pediría que pudieseis tener a mano, porque en la última parte de la sesión pues vamos a hacer un juego de matemática financiera, y para poder seguirlo, si tenéis las instrucciones con vosotros, es solamente una hoja, pues irá muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, pues vamos al lío. Supongo que la organización os lo dirá, pero aquí tenéis mi nombre en redes sociales y demás, por si alguna vez lo necesitáis, y mi correo electrónico habitual para cualquier cosa que se os pueda pasar ahora o en el futuro, ¿vale? Venga, pues la primera parte, que cuando uno tiene un proyecto y necesita buscar financiación para poder hacerlo realidad, lo primero que se plantea siempre es, ostras, ¿cuáles son los drivers de inversión? ¿En qué se basan
o cuáles las cuestiones que miran aquellos que van a poner dinero en proyectos culturales. Hicimos hace un par de años un planteamiento agrupando pues, diversos inversores culturales aquí en España, en Cataluña, en Barcelona, que se llamó 2020 Cultura, ¿no? Y en este agrupar a los distintos inversores, estuvimos mirando a ver que les hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿En qué os fijáis vosotros como inversores para desarrollar proyectos culturales? Bueno, esta es la estructura de respuestas que dieron. Como veis, pues la organización, las actividades, la escalabilidad y los riesgos, la estructura económica, el liderazgo del equipo y el impacto social, estos dos últimos en más peso con respecto a los anteriores, son los aspectos que valoraban, ¿no? Aunque si os he de ser sincero y en función de mi experiencia, pues buscando dinero y financiando proyectos culturales, os diré que no me parece que respondieron con cosas más políticamente correctas que lo que en realidad son los drivers que utilizan en el día a día, ¿no? Me pareció más rico algo que nos planteaban una gente que se dedicaba a inversión de proyectos, no en proyectos culturales, sino en todo otro tipo de proyectos. Una gente que se dedicaba a financiación de startups en Silicon Valley y que charlando con ellos nos decían que la forma en cómo ellos valoraban los diversos proyectos era un 20% solo a la idea. Y lo defendían porque decían que había múltiples estudios mundiales que demuestran que la misma idea la tienen unas 70.000 personas. Claro, teniendo en cuenta toda la población que hay en el mundo, pues 70.000 no parece un número demasiado grande. Aún y así, pues es mucha competencia. Por lo tanto, no le daban más peso a la idea, porque lo que tenías que demostrar es que esa idea tú ibas a ser capaz de llevarla a cabo mejor que el resto de los 69.999 restantes. El siguiente aspecto era el modelo de negocio y sobre todo el modelo de monetización. Es decir, no solamente cómo va a funcionar la idea, sino cómo vamos a generar flujos de dinero que generen los excedentes con los cuales me vais a poder pagar el dinero que yo he invertido y del cual o espero que me puedas devolver alguna vez o espero que me vayas a poder pagar pues, el porcentaje que corresponda de intereses. Y a esto le dedicaban un 30%. Y lo que más les importaba y lo que más peso le daban era en el equipo. Y a eso le daban el 50% de su valorización. Quiere decir que si el equipo no tenía todas las habilidades, capacidades, no se veía bien trabado, homogéneo, no tenían forma de poder resolver los distintos aspectos, pues les parecía que esto no daba o no tenían las condiciones para realmente poder apostar por este proyecto y financiarlo. Esto es coherente con que estamos hablando de algo en el cual se genera un riesgo. A todos nos parece en el inicio de nuestros proyectos que la idea es fantástica y que va a funcionar muy bien, pero la verdad es que es un intangible que no sabemos si va a poderse desarrollar de esta manera. Y por lo tanto, lo primero que hemos de intentar es categorizar de qué forma hay este riesgo o qué tipo de riesgo tenemos. Una manera de analizar este riesgo es valorar dos tipos de cuestiones necesarias. Uno, ¿cuál es la inversión que se necesita para poner en marcha este proyecto? Si es una inversión más baja o si es una inversión más elevada. Y después, ¿cuál es el nivel de gastos mensuales que este proyecto va a llevar, va a necesitar? Con el cruce de estas dos variables se generan 4 cuadrantes desde el nivel de riesgo, ¿no? Es decir, si tienes una inversión baja y el nivel de gastos mensuales es muy bajo, el nivel de riesgo es mínimo.
y no te significa ninguna dificultad. Será un proyecto más fácil de financiar. Si la inversión es alta y el nivel de gastos mensuales es reducido, tienes un riesgo medio y además tienes un riesgo a corto plazo. Porque si no vas a poder conseguir enseguida que el proyecto funcione, como la inversión es alta y necesitas encontrar una fórmula de devolver este rédito cuanto antes, pues el riesgo le vas a tener enseguida. En cambio, si la inversión es baja y aunque tu nivel de gastos mensuales sea muy elevado, significa también un riesgo medio y sobre todo un riesgo a medio plazo. Vas a tener más tiempo en poder replantear el funcionamiento del proyecto, incluso corregir alguna desviación si es que se diera. Evidentemente, si tu proyecto requiere de una inversión muy alta y además incluye una serie de gastos mensuales muy elevados, el riesgo es máximo y tienes el riesgo tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Este es un aspecto esencial de poder tener en cuenta para ver cómo gestionamos y que os animo a reflexionar sobre vuestros proyectos, en qué cuadrante pondríais pues, vuestra realidad. Versus el riesgo, hemos de poder plantear también cuál es la preparación en la cual estamos desarrollando, ¿vale? Y en esta preparación también tenemos un cuadro de doble entrada. Un cuadro de doble entrada en el cual podemos tener en cuenta la variable formación, si se tiene más o menos formación, y la variable experiencia, si se tiene menos o más experiencia. Evidentemente, si una persona se quiere dedicar, a un emprendedor se quiere dedicar a un proyecto cultural y no tiene formación y no tiene experiencia, pues es prácticamente como si jugase al póker. Oye, hay gente que juega al póker muy bien y que puede levantar mucho dinero para financiar proyectos, pero realmente va a ser bastante difícil que convenzamos a mucha gente desde este planteamiento. Si tienes experiencia, pero no tienes suficiente formación, pues eres un confiado. Quizás no vayas a conseguir todos los éxitos necesarios. Si tienes mucha formación, pero no tienes experiencia, la verdad es que en muchas realidades pues no vas a poder tener los éxitos a priori que se necesitan, porque la gente le da muchísimo valor a que ya se hayan cometido los errores habituales, a que te hayas equivocado más veces, a que hayas probado las cosas y hayan funcionado o no, pero ya tengas ese bagaje de vida. Y por lo tanto, solamente contando con una alta formación y una alta experiencia se consigue estar suficientemente preparado para conseguir buenos éxitos en la financiación de proyectos. Este es el planteamiento. Bueno, vosotros con este Emprende Escena, toda la parte de formación es lo que estáis desarrollando en estos momentos. Bien, una de las partes que es esenciales para cuando nos vamos a dirigir a financiar proyectos, es todo lo que tiene que ver con la matemática financiera y es a lo que vamos a dedicar el día de hoy. Tiene que ser un background, una música de fondo o un conocimiento general que permita defender vuestras ideas delante de otros de la mejor manera posible. Y a veces, pues hay gente que compra en cualquier idioma, pero que es capaz de vender en cualquier idioma, pero comprar, cada uno solamente compramos en el nuestro. Por lo tanto, si queremos vender nuestro proyecto, nos tendremos que adecuar a los idiomas de cualquiera, pero si nos van a comprar, ellos solamente van a comprar en el suyo y por tanto es esencial que hablemos su lenguaje, que hablemos el lenguaje de los inversores y conozcamos la forma en cómo se plantean estas cuestiones. De esa manera nos podremos permitir
que nos puedan entender mejor y que tengamos mejor funcionamiento o mejor planteamiento a la hora de conseguirlo. Por lo tanto, el objetivo de esta primera sesión es establecer un cierto conocimiento general de esta matemática financiera vinculada a la valoración de nuestras propuestas y, por lo tanto, a cómo conseguir vencer el reto de financiación de los proyectos. Cuando nos planteamos financiar proyectos, el principal reto que tenemos entre manos es el de cubrir tanto el presupuesto de inversión como los gastos de cada año. Volviendo al cuadro de riesgos que veíamos antes de doble entrada. Para esto tenemos todas estas distintas fuentes de financiación. Y aquí sí que me detendré un poco a valorar cada una de ellas con vosotros para ver qué tipo de fuentes son, qué tipo de coste significan y de qué valor o qué orden de magnitud representan estos costes. Mirad, la primera fuente de financiación son las aportaciones de los socios. Es decir, cuando uno pone en marcha un proyecto, pues aparte de la ilusión, del conocimiento, del deseo, del ánimo y del trabajo personal, pues a veces también tiene que incorporar, o es normal que se incorpore, una financiación. Uno pone sus ahorros, uno pone el dinero que tiene a poder hacer posible el proyecto. Por lo tanto, uno se convierte en accionista. El tipo de coste que significa esto, pues es la retribución que se plantea a este accionista. Y accionistas hay de muchos tipos, ¿no? Está el emprendedor, que es su proyecto vital y por lo tanto no espera una retribución a corto plazo, sino espera más bien que el proyecto funcione, que se lleve a cabo, que sea rentable, que tenga impacto social y cultural. Y hay el que solamente ha puesto el dinero porque le parecía que era una operación que podía ser interesante y del cual espera recibir una retribución de esa acción en función del atractivo que representa la inversión y por lo tanto el riesgo que supone en el mercado y lo que se pueda negociar con él. Y eso depende mucho de los distintos, la tipología de accionistas con el cual tengáis. Pues os digo, un compañero con el cual hacéis el trabajo a medias y os planteáis la idea y lo lleváis a cabo de una forma decidida, pues seguramente no va a pedir una remuneración de las acciones, pero a alguien que le convencéis, que es amigo, que a lo mejor, como dicen los ingleses, son de las primeras Fs, ¿no? Los full families, friends, ¿no? Los amigos, los familiares o los locos a los cuales les vendemos la idea para que colaboren con nosotros y nos hagan posible desarrollar ese primer paso, pues a lo mejor sí que, bueno, pero al menos, oye, que no baje de valor y que pueda tener en 5 años el dinero este que tengas, ¿vale? Entonces esa sería la primera fuente de financiación. Otra fuente de financiación que suele ser bastante habitual en el mundo cultural y seguramente en la que muchos pues, se fijan la primera, son la de subvenciones o donaciones. Estamos hablando de aportaciones a fondo perdido que se facilitan para hacer posible el proyecto, pero en los que no se pide o no se plantea una devolución de esa cantidad que se deja. ¿Y llevan costes asociados? Pues claro, porque gestionar el dinero también lleva coste y gestionar las subvenciones y presentarse a los diversos llamamientos de subvención que hay, pues lleva un administrativo del personal que se tiene que dedicar, del tiempo que hay que hacer, de la información que se ha de recopilar. Pero es un corte realmente nimio y seguramente muchas veces despreciable versus la magnitud del planteamiento que supone, ¿no?
Otras fuentes posibles, y lo veremos hoy, lo veremos el jueves en la última parte de la sesión, son lo que tiene que ver con los crowdfundings. Últimamente es un instrumento que se ha puesto mucho de moda. Tanto el de recompensa, en el cual lo que espera la persona que aporta dinero es una aportación a fondo perdido, y en todo caso es obtener algún detalle, ¿no? Pues recibir el libro o la litografía dedicada, tener un asiento de primera, poder compartir después de la obra con los actores o con el director y poder preguntar, charlar y comentar la cuestión. Y a cambio, pues dan el dinero por avanzado, eso permite la financiación del proyecto, etc. El coste, por tanto, es el coste de la recompensa, que a veces pues, es un coste trivial o simbólico, más los gastos administrativos de gestión de toda esta campaña, tanto de las propias plataformas de crowdfunding como de los costes bancarios que se vinculan, ¿no? También es posible, y lo veremos el jueves, el crowdfunding de equity. Quiere decir, el crowdfunding en el que las aportaciones es formarse parte del accionariado de nuestro proyecto, ser un accionista más. Un accionista más, pero a través de este camino especial, ¿no? Por lo tanto, el tipo de costes de retribución a los accionistas, como el del primero, y requerirá pues esta negociación según el criterio. También tiene unos costes administrativos derivados de la plataforma y unos costes bancarios, pero bueno, es una línea, ¿no? Otra de las formas de financiación importante a tener en cuenta son las reservas, es decir, los beneficios que la organización ha tenido en años anteriores y que en vez de repartirse entre los accionistas deciden dejarlos dentro de la empresa para poder acometer, pues poder hacer más bolos a la temporada siguiente, poder realizar inversiones, recuperar materiales o desarrollar un nuevo proyecto, ¿vale? Toda esta cantidad de dinero, ¿cuál es el tipo de coste que representa? Pues el coste de oportunidad si ese dinero se hubiese utilizado para otro proyecto. Entonces, si en vez de dedicar el dinero a la propia empresa y dejarlo allí, pues lo hubiésemos sacado y lo utilizásemos pues, por cualquier inversión, pues ese coste de oportunidad sería el planteamiento o el funcionamiento que tendríamos. Y por lo tanto dependerá mucho de la rentabilidad alternativa que se pueda obtener en el mercado. Un instrumento muy interesante a medio paso entre lo que es un préstamo normal y corriente y una aportación de socios son los préstamos participativos. Hay muchas organizaciones y muchos, sobre todo vinculadas a la banca pública, que están incorporando este tipo de instrumentos en el desarrollo de proyectos culturales. Tienen la gracia de que tienen una parte de interés fija, que suele ser muy reducido, y una parte de interés variable vinculado a los beneficios de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el proyecto funciona pues, y es rentable y se consigue pues, una remuneración interesante, pues se han de pagar unos intereses, generalmente un poco más elevados de lo habitual, pero si el proyecto no funciona, si está prácticamente en el punto muerto, en el break-even, o si tiene pérdidas, pues o se paga muy poco o no se paga directamente. Por lo tanto, solamente quedaría la parte fija, que es extremadamente bajo, ¿no? Esto reduce mucho las barreras de entrada para determinados proyectos, facilita que el proyecto se pueda desarrollar fácilmente y es una oportunidad importante
pues para poder hacer. ¿De qué depende? De la negociación con estas entidades financieras. Ya os digo que la mayor parte de las entidades que hacen esto están vinculadas a banca oficial, a banca pública, a la banca del Estado, que utiliza esto como un elemento de desarrollo de determinados sectores y que últimamente pues, lo están haciendo mucho en el sector de la cultura y por lo tanto pues, es un instrumento a tener en cuenta. Otro de los mecanismos son las obligaciones. Las obligaciones no dejan de ser un préstamo que le ofrecemos a la gente a un periodo de tiempo determinado, por el cual después tendremos que pagar pues, un interés. Es decir, pues oiga, mire, hay esto en el mundo anglosajón, pues muchas orquestas y demás, cuando vino la crisis, pues desarrollaron estas obligaciones. Es decir, oye, es que si no nos salimos o tenemos que hacer, desarrollar un cambio muy importante en el teatro o demás, y para poder hacer frente a él, pues os pedimos que nos dejéis este dinero lo ponéis entre todos y por lo tanto nosotros con el funcionamiento habitual pues os lo podremos devolver en 5, en 10 años y es una operación determinada. No con una organización en concreto, con una entidad financiera, sino con diversos acreedores que adquieren esta obligación como si fuese una acción. Ya. Si lo cogen como una acción, sería una financiación más permanente, que uno adquiere y no tiene previsto remover, devolver o eliminar. Bueno, cualquier cosa ahí le puedo pegar una llamadita. Cuando es una obligación, pues Dice, gracias. En un límite de tiempo Chau, chau. no vaya tan largo, ¿no? Sino que suelen ser 5 o 10 años las obligaciones que se mueven. Eso 6,90. A partir de aquí están los préstamos que seguramente todos conocéis, ¿no? Préstamos a largo plazo, generalmente se entienden a largo plazo cuando son más de 5 años y que pues requieren la negociación con entidades financieras y que generalmente piden pues una correspondencia de gestión en el del riesgo a través de un aval que suele ser bueno, depende, ¿no? Generalmente suelen pedir pues un aval hipotecario sobre un bien físico, ¿no? Ya sea pues un terreno, un edificio o algo por el estilo. Suele ser la fórmula de financiación habitual de los proyectos de inversión cuando se tienen que hacer mejoras en equipamiento físico, porque es la manera en que, bueno, pues teniendo un bien raíz de naturaleza real, pues las entidades financieras permiten pues una negociación más pacífica, si me permitís la broma, y un nivel de petición de intereses más reducido. A corto plazo, ya os digo que sería prácticamente el planteamiento, el funcionamiento es igual y son intereses y estamos hablando de menos de 5 años. Todos los préstamos que son a devolver en menos de 5 años se consideran préstamos a corto plazo y requieren la negociación con la entidad financiera. En estos casos, el tipo de aval que se pide generalmente es un aval personal. Es un aval vinculado pues, a algún tipo de cuestiones. A veces la pignoración de otros valores, o incorporar pues eso, el compromiso de otras personas en el caso de que no se pueda hacer frente al pago de esa deuda, colaborarán o formarán parte de una forma solidaria con el deudor en la devolución de este dinero. La siguiente fuente de financiación sería la de los pagarés. Los pagarés tiene que ver con negociar con acreedores y decir, yo ahora no te puedo pagar, pero te lo voy a pagar en tal fecha determinada. Un pagaré no deja de ser como un talón, un cheque, pero que en vez de ser a la fecha a la vista, sino que es en una fecha pactada en el futuro.
Y por lo tanto, eso comporta unos intereses, porque generalmente cuando aceptas este tipo de operación, te hacen o te piden pues eso, un sobrecoste en forma de interés, ¿no? Lo mismo con el leasing. Ya sabéis que para muchos equipamientos el leasing y el renting se están volviendo los instrumentos de financiación habituales, ¿no? Sobre todo para tema vehículos, pero también para temas de equipamiento informático sofisticado, o incluso lo he visto en alguna escuela de música con equipamiento musical. La diferencia entre el leasing y el renting está en si hay al final un mercado de segunda mano o no. Si hay un mercado para los bienes de segunda mano, eso permite que descontar en la última cuota de pago un valor superior correspondiente al valor que imaginamos final de ese bien en aquel momento. Y por lo tanto, que la cantidad a repartir durante el periodo en que vas a estar pagando sea menor. Ese es esencialmente la diferencia. Y por lo tanto, la propiedad del bien. En el renting, el bien, ya sea un vehículo, un ordenador o un piano, no es tuyo. Es de la compañía. Para lo bueno y para lo malo. No es tuyo, no lo podremos tener en el balance, como veremos después, pero también si se estropea, pues no es tu responsabilidad arreglarlo, es de ellos. Y generalmente suelen llevar incorporados pues sistemáticas de mantenimiento integrado. En cambio, en el leasing es como si lo que te prestasen es el dinero, y por lo tanto el bien es tuyo. Con este bien pues tienes total responsabilidad, y lo único que te están dejando es el dinero a un interés que te resulte pues adecuado. Y por último, una fuente de financiación muy interesante y que pocas veces la gente se da cuenta de ella o se fija en ella es la financiación que se puede conseguir de forma automática al retrasar el pago a los proveedores. Habitualmente, pues yo qué sé, aquí en España, por ejemplo, la ley obliga a que se pague a 60 días. Pero no todo el mundo puede cumplir este periodo, o en determinadas circunstancias, pues no puede cumplir este periodo. Si negocias con tus proveedores y decirles, antes que dejarte un impagado, permíteme que te pague algo. Ese periodo que te están dejando es una financiación gratis y el coste es cero. Evidentemente que éticamente no es algo que puedas abusar ni que se pueda tratar de cualquier nada, pero sí que es una solución muy importante para muchos proyectos el poder pues apalancarse en sus proveedores de forma que obtengan pues una parte de financiación gratis. Por lo tanto, este más o menos es el resumen de las fuentes de financiación más habituales que podéis encontraros en el desarrollo de los proyectos. Si les intentamos replantear o redefinir, podemos ver que hay tres grandes tipos de fuentes de financiación. Por una parte están todo lo que tiene que ver con fondos propios, fondos de la propia organización, que son las aportaciones de los socios, las reservas de reinversión de los beneficios, incluso las donaciones podrían entrar en este apartado. Por otro lado, tenemos un segundo bloque que tiene que ver con la deuda financiera, ya sea una obligación, ya sea un préstamo a largo plazo o a corto plazo,
El préstamo participativo estaría a medio camino entre los dos bloques, pero en general la deuda que contraemos sería el otro bloque. Y los acreedores y comerciales y los proveedores significarían el último bloque. En este bloque, en el cual pues, una parte del mismo, pues, según la negociación que pues, seamos capaces de llevar a cabo, nos puede resultar gratis. Si esto lo vemos desde el punto de vista contable, yo no sé de todos vosotros qué background de contabilidad y finanzas tenéis. Entonces, esta imagen que represento aquí sería lo que es el balance de situación. Es una de las herramientas que se conocen como estados financieros de las empresas y que se utilizan habitualmente como el instrumento para llevar a cabo este tipo de cuestiones. De hecho, el balance de situación es como la foto fija en un momento determinado, ¿no? Después, por consenso, habitualmente se determina que esa foto fija se haga siempre en una fecha determinada. Y en nuestro contexto, generalmente esta fecha es a 31 de diciembre de cada año, y así se puede comparar la foto en cada uno de los años y ver la evolución y estudiar la tendencia. Y en otras realidades culturales, pues en América lo hacen por trimestres y bueno, pues el año fiscal le cierran en mayo-junio, en Japón también se hace trimestralmente, pero el año fiscal le cierran antes, en mayo, depende. Nuestra realidad generalmente es el 31 de diciembre y es un listado en el cual pues tiene dos partes, activo y pasivo, que por el diseño de la contabilidad de partida doble ha de poder cuadrar para demostrar que no hay ningún error y que tanto hay en un aspecto como el otro. ¿Pero qué significa esto? Aquí he hecho la representación gráfica, es decir, generalmente si pedís el balance de situación de vuestra empresa a vuestros gestores o vuestros contables, os darán unos listados con números, pero estos números se pueden poner en porcentajes sobre el total del activo o el total del pasivo, que ha de ser igual, y se puede representar gráficamente como una parte de este total, ¿no? Simplemente a efectos de recordar y para contextualizar estas fuentes de financiación en el contexto de los instrumentos financieros habituales, ¿vale? ¿Qué nos dice el balance? Mirad, el balance, la parte del activo, lo que nos dice es lo que tenemos como organización o podemos llegar a tener. Es decir, todo aquello que tenemos o podemos llegar a tener. Y se ordena, como veis, por disponibilidad. Es decir, aquello que está más disponible y que no podemos hacer uso de ello y desprendernos con más facilidad, que estará en la parte de abajo, y lo que es más difícil, menos disponible y que nos costaría más desprendernos en la parte de arriba. Pongo algunos ejemplos para que veáis, ¿no? En la parte de arriba, pues lo menos disponible, pues imaginaros que somos un teatro, ¿no? Pues el terreno en el cual está edificado nuestro teatro, pues eso es lo menos disponible y por lo tanto forma parte del activo fijo, que quiere decir el activo fijo aquello que no cambiamos a lo largo de un ejercicio, sino que está diseñado para mantenerse ejercicio tras ejercicio. Por lo tanto, la parte de arriba estaría el terreno, después estaría el edificio, después estaría la maquinaria del teatro, es decir, tú puedes tirar abajo el edificio pero mantener el terreno, tú puedes mantener el edificio pero hacer obras de remodelación interior y cambiar la maquinaria, la tramoya, es posible, los dimmers, todo eso lo puedes cambiar. Y todo esto formaría parte del activo fijo. Y luego hay una serie de activos que tienen que ver con los que puede estar en movimiento cada ejercicio, ¿no? Por ejemplo, las existencias. Tú puedes tener una serie de existencias de vestuario
de escenografías, y es una existencia que la tienes allí mientras la estás utilizando. Tienes también un realizable, que es pues facturas que hayas podido desarrollar y que todavía no has cobrado, porque ya sabéis que esto de cobrar y pagar al contado solamente nos pasa en la economía individual, en la economía familiar, de bolsillo. En el mundo de la empresa no es así, y por lo tanto, cuando tú has hecho una factura y has desarrollado el derecho a cobrar, pero todavía no te has ingresado el dinero, eso es un realizable. Y por último, lo que es más disponible y estaría en la parte de abajo, pues son las cuentas del banco o incluso la caja chica que tienes para hacer los cambios en las taquillas o para las compras en la oficina, ¿no? Esto sería lo que nos dice el activo. ¿Qué tenemos o podemos llegar a tener en una fecha determinada que acostumbra a ser el final del ejercicio? ¿Y qué nos dice el pasivo? Pues el pasivo lo que nos dice es eso cómo lo hemos financiado. Y por eso es tan importante. Y va en relación con lo que habíamos visto antes de las tres fuentes de financiación. ¿Veis? Recordamos fondos propios, deuda financiera y acreedores comerciales. Pues en el balance tenemos exactamente lo mismo. Tenemos el pasivo no exigible, que serían los fondos propios, aquello que nosotros pues no nos puede quitar nadie. Ya veis que aquí, a diferencia del activo que se organiza por disponibilidad, aquí se organiza por exigibilidad, es decir, cuánto me lo pueden pedir en el último momento. Entonces, lo que no me pueden pedir, a no ser que quiebre y tenga más deudas de lo que tenía, etcétera, etcétera, que es otra cuestión, lo que no me pueden pedir es lo que es mío. Es decir, el dinero que yo puse al principio o pusimos los socios para llevar el proyecto adelante, eso no me lo pueden exigir. El dinero que hemos ganado en años anteriores, hemos pagado los respectivos impuestos que correspondían y hemos decidido dejarlo en el proyecto para hacerlo más grande o para poder hacerlo mejor, eso tampoco me lo pueden exigir. Y por lo tanto, este pasivo no exigible forma parte de estos fondos propios. Las subvenciones que me han dado para generar un nuevo proyecto, un nuevo espectáculo, unos nuevos bolos, pues me han dado para eso y las he utilizado para eso y no me las van a poder exigir, a no ser que las justifique mal y hay algunos aspectos legales allí a tener en cuenta. El otro aspecto es la deuda financiera, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Deuda financiera y proveedores y acreedores, esta parte tercera. Por lo tanto, estos tres grandes bloques de formas de financiación, como veis, también les podemos ver y también les estamos desarrollando en esta cuestión. ¿Vale? A ver si me deja. Vale. Bien. Como os decía, Catherine, creo que vais a tener un seminario sobre flujos de caja, ¿vale? Pero para poder seguir la actividad, pues esto es uno de los aspectos esenciales que uno necesita desarrollar cuando quiere explicar su proyecto. Tiene que explicar su cuenta de resultados, tiene que explicar, oye, ¿esto cómo va a funcionar? ¿Qué voy a ingresar cada año? ¿Y cuáles van a ser mis gastos de cada año? Y por tanto, ¿cuál es el dinero que voy a generar? Y en función de este dinero que voy a generar, así van a poder financiarme o no los distintos proyectos, o tendré capacidad de endeudarme o de conseguir acuerdos de financiación con diversos financiadores. ¿Cómo tenemos que hacer este flujo de caja? Mirad, el formato que yo os propongo siempre es este, que tiene que ver con un formato, si me permitís el término, parametrizado. Quiere decir que al final la actividad económica tiene que ser el reflejo exacto de lo que es la actividad real.
Y por lo tanto, intentar explicar nuestro proyecto sin una serie de indicadores de actividad real representa muy poco creíble. Por lo tanto, yo lo que planteo es que lo primero que hemos de desarrollar es estos indicadores. Oye, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué indicadores tengo de mercado? ¿A cuánta gente voy a llegar? ¿Qué indicadores voy a tener de actividad? ¿Cuántos bolos? ¿Cuántos pases? ¿Qué indicadores tengo de precios individuales? Oye, ¿qué precio voy a cobrar la entrada? Si hay abonos, si no hay abonos, si hay antes venta a la avanzada o no. Si voy a tener amigos o vinculados de forma periódica a mi proyecto. Depende del proyecto que sea. ¿Y qué indicadores vamos a tener de coste individual? Oye, ¿qué me va a costar cada una de los aportados? Con esto se genera la cuenta de explotación, la cuenta de pérdidas y ganancias, profit and losses, que todos ellos son sinónimos, y la vamos a generar realizando esta parametrización. Quiere decir que si hablamos de ingresos, vamos a tener los ingresos que serán la multiplicación de un indicador de mercado por un indicador de actividad por un indicador de precio individual. Si hablamos de gastos, pues tendremos un indicador de mercado, un indicador de actividad y un indicador de coste individual. Generalmente, puede ser que en algún caso concreto y con alguna cuestión, oye, no, mira, es que esto pues, no va indexado con ningún indicador. Es así, me cuesta tanto y lo calculo de otra forma. Bueno, en cada caso y en cada proyecto vosotros veréis. Pero es muy potente de cara a los inversores poder ver la cuenta de resultados parametrizada de esta forma, porque es más fácil de entender, de explicar y de debatir sobre los indicadores de actividad y plantear pues qué indicadores de tracción tiene vuestro proyecto y por lo tanto cómo vais a crecer o cómo vais a desarrollar esta actividad, que hacerlo sobre simplemente números que no se acaban de entender de dónde viene ese número, ¿no? Bueno, evidentemente el beneficio antes de intereses, amortizaciones y depreciaciones sería este EBITDA, que sería los ingresos menos los gastos, sería lo que se denomina habitualmente resultado bruto. Y de este resultado bruto hemos de poder quitar las amortizaciones, que sabéis que es un gasto que no se paga, es un gasto que la ley permite incorporar generalmente en todos los sistemas, pero que no se paga, que lo que hace es que tiene un efecto fiscal, porque de esa forma tendrás menos impuesto al esto ser más bajo. Si aquí a esta cantidad le vas a restar las amortizaciones, tendrás un resultado bruto final o base imponible más baja, con lo cual el impuesto de sociedades, que es un porcentaje que tienes que pagar sobre la actividad, será menor y el resultado neto será más grande. Entonces, esto te permite generar esta cuestión. Y eso, como tiene un efecto fiscal, generalmente cada hacienda de cada país determina cuáles son las claves para poder tener en cuenta esto, ¿no? Y generalmente, casi todos los países pues hacen que los terrenos se puedan amortizar solo a 100 años, ¿no? Quiere decir que solo la centésima parte del valor del terreno es lo que te puedes descontar cada año. O los edificios 50 años, los vehículos 4 o 5 años, el material informático también, etcétera, etcétera. Eso permite, de alguna forma, ir generando un flujo de caja positivo, porque es un gasto que no pagas, te lo has podido apuntar, pero realmente no lo has desembolsado y por lo tanto te acaba quedando en la cartera para que al cabo de esos años puedas acometer una renovación de esa inversión de una forma segura, financiándotelo tú mismo. Esta es un poco la idea o el concepto de amortización. Bueno, como veis, al final, cuando generamos el flujo de caja, generamos tanto la suma del resultado neto más esta suma de amortizaciones, ¿vale? Por lo tanto, tenemos los ingresos y los gastos indexados a indicadores
de mercado, de actividad, de precio, de coste, según el caso. La diferencia de los dos sería el EBITDA. Si quitamos el resultado financiero, los costes financieros que tengamos y las amortizaciones, tendríamos el resultado bruto. Sobre esto, un porcentaje, generalmente que suele ser sobre el 30%, depende en los países y las ventajas que se dan en algunos sectores, pues se hacen impuestos más reducidos, o si se mantiene la creación de empleo, o si sea una empresa muy pequeña, etcétera, etcétera. Esto depende. Como término general, se puede aceptar que sea una tercera parte, un 30%, y la resta del resultado bruto menos este impuesto de sociedades sería el resultado neto, y este resultado neto más las amortizaciones, que era un gasto que nos han dejado apuntar pero que no hemos pagado, es la cantidad de dinero que hemos sido capaz de desarrollar, de generar en ese año. Esto con un mínimo de 3-5 años, a veces es difícil imaginarse o plantear el futuro, o todo lo contrario. Una vez que le cojáis el tranquillo, veréis que el papel lo aguanta todo y el Excel bien utilizado aún me aguantan más. Y por lo tanto, generar 5 años de escenario no es muy difícil, ¿no? Otra cosa viene después, pues cuando te hacen las preguntas afiladas e interesantes sobre dónde está cada una de estas cuestiones, ¿no? Pero para eso, si lo habéis desarrollado vinculándolo de forma muy estrecha a indicadores físicos, pues es mucho más sencillo de desarrollar, ¿vale? Por lo tanto, para vuestros proyectos es esencial desarrollar una estrategia de análisis de flujo de caja, que sería esta o otras que estudiaréis seguramente en el seminario, adaptadas a cada realidad, pero cuyo resultado final, cuyo entregable final viene a ser una tabla similar a la que os estoy presentando y que ayuda a explicar claramente el proyecto que se lleva a cabo, ¿vale? Un aspecto que os pedirán en todos los proyectos que se plantean es qué coste tiene este capital, ¿no? ¿Cuál es el coste promedio de esta financiación? Coste que dependerá del volumen que tengáis de cada uno de estos 3 bloques de financiación, que se conoce habitualmente con este nombre y estas siglas en inglés, de coste medio del capital, y que tiene una fórmula que puede parecer a primer golpe de vista que dicen, uy, ya el Chema ahora entra en zona dura y es lo que ya no me va a gustar, porque estas fórmulas y hacer números y demás no es lo mío. Lo mío es otro tipo de cuestiones. Pues bueno, voy a intentar que destripemos esta fórmula para que podáis ver y entender la importancia relativa de algunos de estos tipos de coste. Mirar la fórmula. La fórmula, si veis, es un polinomio formado por 3 aspectos globales de suma que coinciden con los 3 bloques de fuentes diferentes de financiación que hemos estado viendo. Si recordáis, teníamos el bloque de los fondos propios, el bloque de la deuda y el bloque de los acreedores o proveedores con los cuales podíamos negociar un apalancamiento en el cual pues, nos pudiese salir a un precio más elevado. Por lo tanto, si veis, hay 3 bloques, un bloque y un tercer bloque. El primer bloque tiene que ver con los fondos propios, el segundo bloque tiene que ver con la deuda financiera y el tercer bloque tiene que ver con los proveedores y acreedores. ¿Qué significan cada uno de las cuestiones que están dentro? Pues mirad, en cada uno de ellos tenemos una K, ya sea la K sub E, sería la rentabilidad que nos exigen los accionistas. Imaginar que tenéis una serie de accionistas que dicen, oiga, yo le dejo aquí el dinero, pero si no, tendría el dinero en la bolsa. Y por lo tanto, oiga, yo espero
tener al menos la misma rentabilidad con ustedes que si tuviese el dinero puesto en un fondo de inversiones. Si a mí el fondo de inversiones me está garantizando un 10 si no hay riesgo o un 20 si hay riesgo, pues yo con ustedes quiero un 20 porque entiendo que es una operación de riesgo y yo, por lo tanto, aquí esta K sub E sería un 20%. La K sub D sería el coste de la deuda financiera, es decir, qué interés nos pone el banco. Si el banco nos dice, hombre, mire, pues como me da garantías reales, pues un 5%. Si no me da garantías reales y son personales, pues serán un 8, un 12, depende. Y depende también del entorno, del mercado y de la economía. Es diferente en una situación de crisis o de penuria económica y con las finanzas oficiales intervenidas que en un entorno de mejor desarrollo. Eso también. Pero en términos general, esta K sub D sería ese porcentaje de interés que nos piden, ¿vale? Y esta K sub S, si somos buenos negociando con los proveedores, si somos buenos llevando acuerdos y convenciéndoles que podemos desarrollar una actividad conjunta y pueden creer en nosotros y crecer con nosotros, porque si nos van a permitir unas mejores condiciones de pago, pues seguiremos haciendo o trabajando con ellos, pues esta K sub S podrá ser 0 o prácticamente 0 y podemos despreciar. ¿Cuáles son el resto de lo que hay? Pues el porcentaje de patrimonio neto o fondos propios, el porcentaje de deuda financiera y el porcentaje de acreedores y proveedores. Es decir, de aquellos 3 grupos que hemos visto que eran los grandes grupos en los cuales podíamos clasificar nuestras fuentes de financiación, ¿qué peso tienen cada uno de ellos de forma ponderal? Es decir, cuánto tenemos de fondos propios o patrimonio neto, cuánto tenemos de deuda financiera y cuánto tenemos de acreedores y proveedores. Y esto pues podemos verlo en el balance, como hemos visto antes, simplemente pidiendo el balance al gestor de nuestra sociedad, podemos conseguir identificar estos porcentajes o podemos hacer incluso escenarios imaginativos, pensando, oye, ¿qué pasa si incorporo nuevos socios? ¿Qué pasa si incorporo nueva deuda? ¿Qué pasa? Y cambiando esto y viendo esto cómo afecta al coste medio de mi financiación, porque será un valor que me pedirán en muchos sitios. Por último, quiero haceros fijar que en la fórmula hay esta parte de aquí, en la deuda financiera, este 1 menos T, que es el efecto fiscal, el efecto impositivo. Es decir, el efecto que tiene esto, que tiene el hecho de que la deuda que genera unos intereses es un gasto elegible y deducible de mi impuesto de sociedades. ¿Qué aplicación tiene esto? Seguro que os habéis preguntado muchísimas veces, decir, oye, ¿qué es mejor? Si yo tengo el dinero, lo pongo, amplío mis fondos propios y lo pongo yo, o pido dinero al banco para hacerlo. Pues ya veis que económicamente, otra cosa es que desde el punto de riesgo o desde un punto incluso de vista de la satisfacción personal o de la seguridad personal, hay gente que tiene una cierta aversión a los productos financieros y a desarrollar este tipo de entrar en deudas con los bancos y demás, y que esto les genera un freno o una dilación. Pero desde el punto de vista económico, como veis, sale mucho más rentable pedir la deuda a terceros que hacerlo nosotros. Es decir, si nosotros ponemos el dinero aquí, suponiendo que las cash fuesen iguales, imaginar que las cash son iguales. Nos piden tanto nuestros accionistas como el interés que nos pide el banco.
¿Dónde ponemos el dinero? ¿Aquí o aquí? ¿Qué hacemos más grande? ¿Este porcentaje o este porcentaje? Evidentemente, sale más a cuenta hacer más grande el porcentaje de deuda financiera porque lo vas a estar multiplicando por algo que es inferior a 1. Y por lo tanto, el coste general del dinero, el coste general de nuestra financiación, se hará más pequeño, será más reducido. Espero que se entienda. Si tenéis alguna dificultad con esta cuestión, pues después podemos volver con este aspecto. Pero esta es la explicación de por qué generalmente muchos, si leéis algunos análisis financieros, hay gente que dice, es que se está apalancando en la deuda. ¿Qué quiere decir se está apalancando? Está utilizando el dinero conforme con ello reduce los impuestos y por lo tanto le sale una mejor rentabilidad, un coste del dinero, un WACC más reducido. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues con todo esto vamos a desarrollar un juego. La idea es, tenéis que estar preparados para entender cómo van a analizar los financiadores vuestros proyectos y qué mejor hacerlo que haciendo de ellos. Os propongo en este juego que seáis analistas de inversiones en productos culturales y os doy a cada uno de vosotros 20.000 euros. Todos los proyectos, para hacerlo más sencillo y para que podamos analizar cuáles son las claves que utilizan para valorar nuestros proyectos y así poderlas aprender para utilizarlas nosotros después cuando tengáis que presentar vuestros proyectos, todos los proyectos se hacen a los mismos años, a 5 años. Después veréis que en la vida real pues esto es diferente, no todos los proyectos tienen la misma duración, pero aquí para simplificar vamos a hacer a 5 años. Igual que el WACC, el coste medio del capital va a ser el mismo para todos, para poder simplificar y que no haya distorsiones y hacer que nos podamos centrar exclusivamente en la toma de decisiones del proyecto en sí, ¿vale? Y en todos va a ser el 10%, ¿vale? Un coste reducido de nuestra capacidad de financiación. Y con estos datos os propongo 4 proyectos de los cuales tenéis que decidir por vuestra parte en cuáles vamos a invertir. El proyecto A, el B, el C y el D. El dato que hay en cada uno de estos, en cada uno de los años, es el dato final del flujo de caja. Es decir, en vez de reproducir aquí toda la cuenta de explotación con sus indicadores, con sus ingresos, con sus gastos, con sus amortizaciones, sus impuestos de sociedades y su resultado neto y cash flow final, aquí están directamente el flujo de caja final. Por lo tanto, en el primer año, el año 0, todos les pasa lo mismo y es que necesitan 20.000 euros para empezar, que es el dinero que piden y el dinero que vosotros tenéis que decidir en cuál de estos proyectos pondríais, ¿vale? Los siguientes datos, pues el proyecto A significa que el año 1 da un beneficio de 2.000 euros, que el año 2 da un beneficio de 17.000 euros, que el año 3 da un beneficio de 2.000 euros, que el año 4 da unas pérdidas de 2.000 euros y que el año 5 da unas pérdidas de 9.000 euros. El proyecto B, el primer año y el segundo dan equilibrio, ni ganan ni pierden. El tercer año ganan 6.000, el siguiente 15.000 y el siguiente 25.000. El proyecto C gana 2.000, 4.000, 6.000, 9.000 y 22.500. Y el proyecto D gana 4.000, 6.000, 9.000, 9.000 y 12.000. ¿Vale? Determinaros un momento de reflexión y meteros en el rol. Tenéis 20.000 euros y tenéis que ponerles en uno de estos 4 proyectos.
a animaros muy bien. Juan Marín lo ha traducido en el chat a vuestra moneda, que no recuerdo cómo se llama, pero son 18 millones. Vale. Aquí podéis votar en este, hay proyecto B. Habíamos intentado montar un Kahoot, pero a través del Zoom no se actualizaba y lo vamos a dejar. Pero pensar, ¿eh? Aquí hay mucha gente que quiere el proyecto C, el proyecto B, algunos. Bueno, vale. Os dejo un momento más para que los últimos rezagados se lo piensen y tomen la decisión. Y vamos a ir viendo después las diversas técnicas que utilizaría un analista, alguno que vota al D. No veo que nadie vote al A. Parece bastante razonable, ¿no? Esto de que ver números rojos da mucho miedo. Pues venga, vamos a ver. Ya os digo, no vamos a hacer el Kahoot, que pretendía que pudieseis votar por el móvil o así. Y vamos a ver las distintas técnicas. Mirad, la primera técnica que alguien mira se denomina payback y tiene que ver con el número de años en que se tarda en recuperar la inversión. Es un método muy estático, muy sencillo. No tiene en cuenta que no vale lo mismo el dinero de un año que otro. No tiene en cuenta las inflaciones, etcétera, etcétera. Es un método muy sencillo, pero también es tremendamente efectivo. Te permite calcular, oye, ¿cuánto recupero yo antes la inversión? Porque puedo decir, oye, en ese momento la saco, no pierdo nada, o saco con algún beneficio, no pierdo nada, consigo el beneficio que me he planteado, oye, y ya tú te buscas la vida emprendedor y ya miras de encontrar otro financiador, ¿vale? La verdad es que es un sistema que permite los cálculos de una forma muy simplificada. Vamos a verlo. Pues mirad, en el caso del proyecto A se consigue el payback en 3 años. Es decir, 2 más 17, 19, más 2, 21. Si nosotros hemos dejado 20.000 euros, ya tenemos 21.000 euros a los 3 años. En ese momento, como inversores, podríamos plantear, decir, oye, nosotros salimos y que venga otro a coger la inversión, porque seguramente en este momento este proyecto lo que necesita es una inyección más de capital para crecer y para hacerse más grande. Por eso entra en pérdidas en el 4 y en el 5. En el caso del proyecto B, 6 más 15, 21, son en 4 años. En el caso del proyecto C y D, también son 4 años. Si tuviésemos que explicar solamente el criterio de payback, el que tiene un payback mejor y es una inversión más rentable desde este punto de vista, sería el proyecto A. Ya sé que ninguno le habéis votado, pero es lo que dice. Seguramente yo tampoco pondría el dinero aquí, pero para entender cómo funciona el criterio, ¿vale? Vamos a seguir. Mira, el siguiente criterio, y desde mi punto de vista personal, el más importante de todos, el más importante de todos, es el criterio de liquidez. Yo creo que es el indicador más importante de la viabilidad de un proyecto. Quiere decir que si tú no tienes resultado positivo, no tienes liquidez positiva en alguno de los años, ese año no vas a poder realizar. Es decir, quiere decir que lo que tú tienes que pagar es más grande que lo que ingresas y por lo tanto no vas a tener dinero para poder hacerlo. Tened en cuenta que esto es un ratio que se genera de forma acumulada. Es decir, que si el año anterior tuviste beneficios y no les sacas, bueno, pues aunque este año tengas algunas pérdidas, chupas de los beneficios del año anterior para poder seguir pagando.
Pero si acumulas pérdidas, llega un momento en que ya no tienes dinero suficiente para pagar y eso hace total y absolutamente inhábil el proyecto. No te permite el poder desarrollar esto. Se calcula comparando las entradas y salidas de dinero que se producen cada año de una forma muy, muy sencilla. Voy rápido a que lo veáis. Aquí está lo que sería el flujo de liquidez de estos proyectos, ¿no? En el primer año, pues 2.000, en el segundo 19, pues estoy en el proyecto A, en el siguiente 21. Si tenéis la ficha de instrucciones podéis comparar con los cash flows de cada año. En el cuarto 19, porque como tenía 2.000 de pérdidas, sobre los 21 ya solamente le quedan 19, y en el quinto 10. Al final de estos años le quedará 10.000 de liquidez. Y no, aunque ha tenido años con pérdidas, no ha podido desarrollar no ha tenido ningún problema de liquidez en la actividad. Si hacemos lo mismo con los otros proyectos, ya veis que tiene el mismo planteamiento. Aquí diríais, ¿cuál es el proyecto a escoger? Pues seguramente, si miramos el volumen de liquidez, es más grande en el proyecto B, pero fijaros que tiene 2 años que está a 0. Y todo esto es un planteamiento de hipótesis. No se puede saber si vas a tener exactamente vas a cuadrar que sea así. Y en el momento en que uno de estos años tuviese pérdidas, el momento en que no generase suficiente capital para hacer frente a los gastos, el proyecto sería inviable. Por lo tanto, el proyecto B es un proyecto muy riesgoso. Un proyecto en el cual seguramente nadie aportaría dinero, nadie aportaría financiación posible, ¿vale? Son más seguros pues el proyecto C o el D y seguramente por volumen el proyecto C sería de escoger. Los dos indicadores que habéis visto muchas veces que utilizan los financieros son el VAN y la TIR, ¿no? El VAN, o valor actual neto, es el valor actual de los flujos de caja esperados, es decir, el valor que el dinero tendría. No es lo mismo el dinero de aquí 5 años que el dinero de ahora, y si matemáticamente aplicando la depreciación que genera la inflación le pongo en valor actual, pues esto qué significa, ¿no? Entonces, si hago este trabajo, eso es una fórmula para hacerla a mano muy compleja, pero por suerte en el ordenador y con el Excel se hace de una forma muy sencilla. Yo os dejaré el Excel con el cual he ido realizando este ejercicio para que podáis ver cómo editando las fórmulas, cómo está realizado esto y podáis desarrollar pues, el cómo se hace, ¿no? Cuáles son los argumentos de esta función de Excel. En este caso, como veis, pues el valor de VAN es más alto en el proyecto B, que sería el proyecto a escoger si este fuera el método por el cual nos dedicamos, y sale poco rentable y que al final no tienes un valor positivo por encima de la inversión, porque ya veréis que en el desarrollo de esta fórmula tiene en cuenta los menos 20.000 del inicio y no se llegan a recuperar en el proyecto A. Similar es la tasa interna de retorno o TIR, que no deja de ser la tasa de actualización, el porcentaje al cual el VAN es 0, ¿no? A la cual pues los flujos de caja de los distintos años hacen igual al valor de la inversión. Esto también lo podéis hacer con el Excel, excepto en el proyecto A, que la fórmula del Excel no funciona para VANs negativos, y ya lo veréis cuando lo editéis, y está puesto a pedal. Hice una aproximación manual,
pero vaya, es realmente un proyecto no financiable, ya se veía al principio. Y si veis, curiosamente, pues el proyecto que tiene una tasa más interesante, pues es el proyecto D. Ese es el proyecto que sería el que, aplicando este tipo de instrucciones, pues sería a escoger, ¿no? Así que los que escogisteis al principio el D, pues felicidades. Buen ojo. ¿Para qué nos ha de servir esto? Pues para entender que cuando hagáis los números de vuestro proyecto, pues más vale que vosotros sepáis esto, que los demás lo van a mirar en el momento en que presentéis los números. En el momento que presentéis los números, cualquier financiador va a hacer estos cálculos. Más vale que les tengáis hechos antes vosotros y sepáis qué es lo que van a ver, que no que os lo encontréis sobre la marcha. Y os ayudará a pensar en qué formas podéis resolverlo o ayudarlo o mejorar el proyecto y la presentación antes de hacer esto. Vale, esto es todo por hoy. Antes de irme, deciros que os voy a dejar un cuestionario para la actividad del próximo día. En el próximo día vamos a mirar, uno de los aspectos que vamos a mirar es el que tiene que ver con las personas. Y por lo tanto os pido que los que queráis, os aconsejo que hagáis un cuestionario en el cual podréis ver qué tipo de emprendedor sois. Y para eso es mejor que lo hagáis antes de haber visto la teoría y antes de haber visto incluso cómo se tabula el pequeño test que os propongo hacer. Os dejaremos el test, hacedlo para que no estéis contaminados. El jueves explicaré el método de tabulación y explicaré qué es lo que hay detrás y para qué sirve y cómo os puede servir para organizar pues, equipos y propuestas de equipo que obtengan mejor financiación por parte de los inversores y de esta forma pues desarrollar mejor la tarea.